Les damos la bienvenida a otro programa Debate Abierto aquí con los parlamentarios forales o también en su lugar, si no ha podido acudir a alguno de ellos como toca esta semana. Tenemos dos temas que son casi dos clásicos que queremos hablar y debatir sobre ellos y ver también, bueno, pues la postura de cada uno de los partidos políticos y parlamentarios que se sientan en esta mesa. Comenzaremos las presentaciones, bueno, voy a adelantar los temas para que todos sepan de qué vamos a hablar. Va a ser estos dos temas de sí o no. Uno de ellos es la AP15 gratuita, sí o no, y otro de ellos es polígono de tiro, maniobras, sí o no. Bueno, sobre ello hablaremos en esta mesa, como hemos dicho, y comenzaremos la presentación por Rafael Eraso. Bienvenido, Rafa. Bien hallado, muchas gracias. Él es, ya sabéis, parlamentario foral por Gueroabá, y aquí a su lado está José Ángel de Andrés. Bienvenido, concejal del Ayuntamiento de Tudela por el PSN-PSOE y en el lugar de Carlos Jimeno, que no ha podido venir. Bienvenido. Muchas gracias, José encantado Ángel. de estar con vosotros. Aquí a mi lado tenemos también a Luis Casado, parlamentario foral por UPN. Bienvenido, Luis. Muy buenas, Isabel. Y bueno, y esperamos a Javier García, que es parlamentario del Partido Popular, que en breve se sentará con nosotros a la mesa. Bueno, lanzamos estos dos temas. Uno de ellos vamos a empezar, si nos importa, pues por el mismo, por la AP15 gratuita o no. Es un clásico en el Parlamento, cada año se vuelve a hablar y además estos dos temas han sido tratados en esta semana, ayer concretamente. Rafa, ¿qué opina Gueroabá sobre la AP15 gratuita, sí o no? Vamos a escuchar las opiniones de vosotros primero. Pues gratuita a día de hoy, imposible. ¿Qué más quisiéramos? Que pudiera ser todo gratis, pero en este mundo nada es gratis, eso está claro. Y la autopista de Navarra, pues a día de hoy no puede ser. Sí es cierto que el Gobierno hace un esfuerzo grande en facilitar a todos los ciudadanos que circulan por la AP15 y pagan con el billete una serie de descuentos que te puede salir, ayer lo explicaba el consejero Manu Ayerdi. Si se hacen 20 viajes de ida y vuelta a lo largo del mes, se paga, no llega a 11 euros al mes. Si se hacen 3 viajes completos al mes, se paga 9 euros y pico. Bueno, hay una serie de descuentos y esos descuentos supone que el Gobierno de Navarra tiene que poner en los ingresos de Audenasa 11,7 millones de euros al año. Entonces, bueno, se hace un esfuerzo, pero la gratuidad, pues de momento no es posible. ¿Por qué? Porque el Gobierno de Navarra no es propietario de la autopista. Audenasa es propietaria del 50%, el Gobierno de Navarra es propietario del 50% de Audenasa y el otro 50% pertenece al grupo Itinere, creo que está encabezado por SACIR, que es una entidad privada, y no nos olvidemos que fue el Gobierno del Partido Popular que vendió ese 50% que tenía él, lo privatizó. Entonces, bueno, el año pasado hubo un pleno, una moción en el pleno del Parlamento, creo que la presentó también el Partido Popular, pedía lo mismo, el tema de la gratuidad, y bueno, y se hicieron unos cálculos y comprar al grupo Itinere la concesión que tiene hasta el año 2029, me parece que es, ascendía a una cantidad por encima de los 250 millones de euros. Evidentemente, las arcas navarras no pueden asumir esa cantidad. Entonces, ¿qué nos gustaría? Voluntad política, decía ayer el señor García, voluntad política puede haber, pero si no hay disponibilidad económica, pues me temo que de momento no. El Partido Socialista PSN-PSOE, ¿qué piensa sobre la autopista? Los usuarios siempre la pedimos también, ¿eh? Nosotros ya votamos a favor en una moción que hubo en el Ayuntamiento de Tudela y estamos a favor. Lo que ocurre es que el concepto de gratuidad es un concepto equívoco, porque no existe. Quiere decir que una cosa es que no te cueste y otra cosa es que sea gratis. La gratuidad es un concepto equívoco porque puede parecer que de pronto no cuesta dinero, no le costará al ciudadano de la Ribera. Entonces nosotros lo que entendemos es que por solidaridad interterritorial, porque sabemos que hay una brecha con la comarca, debería haber un esfuerzo por parte del Gobierno de Navarra para que al ciudadano de la Ribera no le costase dinero, porque hay un agravio comparativo con otros ciudadanos de Navarra, como puede ser la autopista de Jaca, como puede ser otras autopistas que se pagan con peajes a la sombra, que nos cuestan todos los peajes de la sombra en unos 2.800 millones de euros. 2.800 millones de euros. Entonces, creemos que ese agravio habría que compensarlo con medidas para que el ciudadano de la Ribera tuviera los mismos derechos que otros ciudadanos de la zona. Por otra parte, también decir que
Estamos de acuerdo en que hay una realidad, que es que el 50% es privado y que tendrías dos opciones solamente, o bien comprar ese 50% o bien pagar el lucro cesante de lo que recibe la parte privada por los ingresos que en este momento están recibiendo. Entendemos que aunque esto no sea sostenible en el corto, nosotros apostamos con claridad y con rotundidad porque no le cueste al ciudadano, por esa gratuidad en sentido, entre comillas, ¿no? Y para ello pues creemos también que de momento podría haber una transición en la cual todavía se bajaran más esas tarifas, pero nuestra voluntad es clara de que al ciudadano de la Ribera no tiene por qué tener ese problema. Y eso es un poco lo que queremos decir por acabar, porque estamos pegando por una parte el peaje a la sombra de todas las autopistas y por otra parte el peaje al sol, que es el que hacemos en el día a día. Al utilizarlo. Luis, ¿cómo es la postura de UPN al respecto? Yo creo que UPN no ha cambiado la postura, ¿no? Y lo hemos mantenido en las mociones que se han ido presentando. Yo creo que comparto la opinión de José Ángel, ¿no? A todos nos gustaría poder hacer viajar la autopista gratis, ¿no? Pero al final eso supone un coste económico importante. Y en este tema yo creo que tenemos que analizar un poco toda la situación de la autopista, ¿no? La autopista se hace en los años 70, entre los 70 y finales y principios de los 80, que gracias a que se hace esa autopista, que no se hace con medios del Gobierno de Navarra, se hace a mitad, sino que también con ayuda del Estado, se consigue que la Ribera despunte económicamente. Fue la época en que gracias a una serie de inversiones que se hacen, como es el hospital, la decisión de invertir en el hospital, la decisión de hacer la autopista de Navarra, vienen aquí empresas que en estos momentos estaban en el País Vasco, con empresas importantes, empiezan a instalar en la Ribera y hay un importante crecimiento económico en la Ribera industrial, que hasta entonces no existía, ¿no? Se planificó a finales de los años 60 el desarrollo económico de Navarra, antes de los 60 en la zona de Pamplona y después de los 60 en zona de la Ribera, y ahí están los polígonos que se desarrollaron gracias, una parte de eso, a la autopista de Navarra, ¿no? Y dices, bueno, ¿y eso qué tiene que ver lo que ha pasado ahora? Bueno, pues que nosotros los riberos nos hemos aprovechado de que se hizo una autopista para que hubiera un desarrollo económico aquí, dentro de otras serie de cosas, ¿no? Eso no quiere decir que no haya que buscar conseguir que la autopista sea gratis, o conseguir poco a poco que cada vez cueste menos el coste a los riberos de utilizar la autopista. Pero claro, si hacemos, el gobierno de Navarra anterior podrían haber tomado la decisión de decir, bueno, en vez de hacer la autovía a Estella, pues vamos a gastar ese dinero en abaratar la autopista o la de Jaca, ¿no? Entonces, bueno, el gobierno entendió que también había otras zonas de Navarra que se tenían que desarrollar, y en estos momentos se permitía, a través del peaje a la sombra, buscar una financiación que no endeudase a la comunidad foral, endeudarse en los términos de que no poderte endeudar más, ya sabes que ahora hay limitaciones de endeudamientos y todas esas cosas, y eso que permitió hacer una serie de comunicaciones con el resto de Navarra que también eran necesarias, a costa de no ser gratis la autopista de Navarra, pero sí se hizo bajar los precios de la autopista de Navarra, que los ha comentado Rafa muy bien, ¿no? Los precios se han ido bajando y eso supone también un esfuerzo para el gobierno de Navarra. Y otra cosa que también se ha hecho mención es que si la parte de la autopista de Navarra que pertenecía al Estado no lo hubiese vendido, posiblemente las negociaciones para abaratar costes, para adquirirla ya y hacerla propia del gobierno de Navarra hubiese sido más fácil. Y también otra cosa que tenemos que tener en cuenta, las autopistas, el mantenimiento también cuesta bastante dinero, el mantenimiento de las propias autopistas. El tener una buena autopista cuesta mucho dinero al año, que si no la pagas también hay que mantener otro sobrecoste más a la administración. Entonces, teniendo que ir poco a poco buscando fórmulas de que sea más barata la autopista, que nos cueste cada vez menos a los riberos la conexión con Pamplona hasta conseguir esa gratuidad, y que esperemos que no sea en el 2029 cuando acabe la concesión, que sea antes, bueno, buscando esas fórmulas, pues nosotros entraremos y estamos, pero en esas fórmulas de buscar, porque no tenemos capacidad económica y no hemos tenido nunca Navarra de gastar 250 millones a Toja-Teja o 290, más luego asumir los costes de mantenimiento que te supone el tener una autopista.
Yo creo que en este tema hay muy poca divergencia, ¿no? Yo creo que aquí llegaríamos en esta mesa a un arreglo bastante rápido, porque todos reconocemos cuál es la situación. Entonces, bueno, sí que es verdad, tenemos presupuestos de este año más de 80 millones de peajes en la sombra, las dos autovías y Canal de Navarra. Ayer decía el consejero de Hacienda que se calcula que está pendiente de pagar de la autovía del Camino de aquí a 2032, que es cuando acaba la concesión, 972 millones de euros y más de 900 también de la autovía del Pirineo. Entonces, bueno, con esos números, pues fíjate cómo están las cosas, que el Gobierno de Navarra, el Departamento de Desarrollo Económico, tiene 27 millones de euros para reparación y conservación de carreteras. Entonces, con esos números que estamos hablando, pues difícilmente vamos a poder asumir a día de hoy la gratuidad de la autopista. Le damos la bienvenida a Javier García, que lo tenemos aquí. Bienvenido, Javier. Muchas parlamentario, gracias. ya hemos dicho, se ha acordado. Nosotros estamos hablando sobre la gratuidad de la AP15. El Partido Popular, ¿qué opina al respecto? Bueno, hemos estado hablando un poco de, claro, todos riberos y todas personas lo querríamos, pero bueno, ¿qué piensa el Partido Popular? Bueno, pues el Partido Popular piensa que es una medida realizable, ¿no? Y realista, ¿no? Y es más, nosotros lo que trasladamos es el mismo método y sistema que tiene actualmente el Gobierno de La Rioja, un sistema de descuentos que se aplican en trayectos de ida y vuelta en un baremo de horas de 24, 48 horas, y es gratuito el acceder a esa autopista, ¿no? La AP68. Por lo tanto, es lo mismo, trasladar el mismo modelo de organización que está actualmente implantado en el Gobierno de La Rioja, trasladarlo a nuestra comunidad. Ayer decía el señor Ayerdi, que es una cuestión que nosotros siempre durante esta legislatura hemos planteado a través de una moción que fue aprobada por el Gobierno, por el Parlamento, perdón, y escuchando la intervención de Rafa, le diré que en su programa siempre habían defendido la gratuidad de la AP15, es más, decían la liberación de la AP15. Estudiar. Y si no es así, lo miramos, no estudiar, no. En el acuerdo se llevaba y programático. defendíais, y Sí, defendíais, y defendíais, y es más, se le ha escapado alguna vez a alguno de tus compañeros, la liberación de la AP15, no estudiar, llevar a cabo la liberación. Por lo tanto, lo que antes era reivindicación, que es más, he visto diferentes intervenciones de lo que antes era Nafarroa Bay, y en el que defendían, como digo, la liberación y darle esa salida gratis a la AP15. Ahora no entiendo entonces el por qué, ¿no? Pues imagino que es el que estáis gobernando, ¿no? Y que no hay voluntad para hacer más accesible Pamplona a la gente de la ribera. Y ponía un ejemplo ayer en el pleno, y es que, jolín, uno de Corella va a ir o quiere ir a Logroño y va de forma gratuita, con una financiación que está haciendo el Gobierno de La Rioja, que por cierto, también lo recalcaba ayer, 10,3 millones de euros se han ahorrado los riojanos en autopistas, 10,3 millones, frente a la inversión que hace, que es menor, por cierto, del Gobierno de La Rioja. Como digo, ir a Logroño gratis, ir a Zaragoza gratis desde Gallur, ir a Pamplona, 9,10 ir, 9,10 volver, si no vas si no vas más que una vez al mes. Por lo tanto, hace falta voluntad política para cohesionar un territorio, que en este caso es la Ribera y la Barranca. Esa es la opinión del Partido Popular. Yo, aparte, abundando en lo que dice el que me ha precedido en el uso de la palabra, yo creo que, insisto, en que si ya de por sí la Ribera tiene una brecha social, una brecha territorial, y debe ser, yo creo, compensada, y esa compensación podría partir de la base de una subvención, por lo menos, para que a los ciudadanos de la Ribera no les cueste ese dinero, porque el peaje a la sombra lo pagamos todos. Y aquí pagamos dos peajes, el de los demás, el de todos y el nuestro, un tercero que es el nuestro. Y yo creo que eso se puede hacer, no tiene por qué haber una liberalización completa. Pero yo lo he dicho antes, unas medidas de transición, que la voluntad política se traduzca a actos legislativos. Porque la voluntad política, si no, se queda en lo etéreo, en lo abstracto y en lo sutil. Y la única manera es escribir en el Boletín Oficial de Navarra, y eso hay que poner fechas, hay que poner plazos. Yo creo que habría que estudiar el informe que tenéis en Rioja sobre ese tema y ver cómo se podría traducir o trasladar a Navarra con esas medidas que permitieran eso, porque claro, es que si no, estamos en lo mismo. O sea, coges el informe de la UDNA, la renta mucho peor que en el resto de Navarra.
el empleo de peor calidad y peor que en el resto de Navarra. Pues tendremos que empezar a poner medidas compensatorias porque si no, nunca vamos a recuperar ese equilibrio, esa reindustrialización que requiere la ribera. Porque si no, vamos a estar siendo ciudadanos de segunda. Y yo creo que en este momento hay que hacer una apuesta clara porque Navarra se cohesione desde el apoyo a las zonas que en este momento están menos favorecidas. Y una de ellas es apoyar la gratuidad de la autopista. Y luego, aparte, se habla de una diferencia importante con La Rioja. Ayer hablaba, decía el señor Ayerdi, que hay una empresa privada, efectivamente el 50% y el otro 50% corresponde a Udenasa, una empresa pública. En La Rioja, el 100% es una empresa privada. Por lo tanto, el gobierno de La Rioja, no tiene ni ese margen del 50%. Es que única y exclusivamente hace falta voluntad. Y es más también, y tenemos el convenio y se lo vamos a pasar en cualquier momento. Ayer decía que tenía mi correo, no, yo no tengo su correo. Y se lo he pedido, por cierto, para mandarle este informe. Se lo mandé o se lo pedí hace mucho tiempo, le pedí el correo. La última vez que se aprobó la moción y aún no tengo su correo. Pero, por cierto, claro está, y a disposición lo van a tener para que vean que es un informe que no es una medida que hemos planteado a libre albedrío. No. Es una medida que hemos planteado, que hemos estudiado con técnicos, y te voy a decir, es más, nos ha ayudado el director de infraestructuras del gobierno de La Rioja. El que ha llevado a cabo esta medida en el gobierno de La Rioja es el que nos ha ayudado a hacer y a estudiar esta medida en base, a no ser que nos hayan engañado con los datos, del gobierno de Navarra, tanto en tránsitos de vehículo ligero como en tránsito de vehículo pesado, el número de kilómetros que recorren, etcétera, etcétera. Todo eso no lo ha pasado, claro, está el gobierno de Navarra y nosotros hemos hecho un informe que sin problema se lo pasaremos para que lo estudie el gobierno de Navarra. Se trata de una reorganización de los descuentos que hay en la actualidad, única y exclusivamente. Yo a mí me gustaría hacer dos apuntes al respecto, ¿no? Uno lo ha introducido José Ángel, que es la necesidad del desarrollo de la ribera, ¿no? Y la verdad que me preocupa que se piense que el desarrollo de la ribera está en la autopista. Yo creo que tenemos otros frentes. Pero también en la autopista. No hay muchos, sí, pero si también accedemos más fácil a otros servicios. Tenemos unos frentes importantísimos, unos costes económicos importantísimos que además los financian desde el Gobierno de España, que estamos renunciando a ellos, como son el Canal de Navarra y las comunicaciones. No, digo como que tú has introducido el tema. No digo que no solamente es la autopista, sino tenemos unos frentes muy importantes, porque ¿para qué queremos una autopista si no tenemos agua, por ejemplo, para las industrias? Yo creo que eso es un tema que tenía que ser aún más prioritario que el tema de la autopista. Y lo quiero dejar ahí porque creo que las necesidades de la ribera tienen que ir más por esas otras líneas que es un tema más de voluntad luego de ir reduciendo esos costes, buscando fórmulas adecuadas que bueno, se buscaron en su día, se redujeron y que es cuestión de seguir avanzando en cómo ir reduciendo esas vías, ¿no? Y a mí lo que me sorprende son la actitud, que también lo ha comentado un poco Javier, ¿no? La actitud de partidos políticos muy beligerantes las pasadas legislaturas contra el gobierno de UPN, de que había que hacer ratis, que había que rescatar la autopista, que había que y que ahora están muertos en el sentido de que aquí ya no se habla nada, ¿no? Y me refiero a Goravay, a Izquierda, a Bildu, partidos que han estado pero machacando a Unión del Pueblo Navarro y criticando, diciendo cómo no podíamos apoyar el que no fuese gratis, y decía, si es que no hay capacidad económica para asumirlo. Y ahora no hay capacidad económica y entonces ahora hay que ver cómo buscar. Entonces, esa actitud que ha habido de ciertos partidos antes, el cambio de actitud que ha habido de lo que decían antes a lo que hacen ahora, pues la verdad que hace mucha gracia, ¿no? En algunos partidos, pues bueno, sobre todo aquí en esta zona, izquierda hacen unos partidos de los que más beligerantes ha sido, y que ahora que tiene 2 votos que son necesarios para la gobernabilidad de Navarra, esos 2 votos son necesarios, mira que tenía capacidad para influir en esta o en otras formas, ¿no?, para la ribera. Pero Izquierda está vendido, ¿no? Yo digamos a un gobierno. Con esta Izquierda tampoco, no sé, si procede mucho. Yo lo único que quiero decir es que cuando se está en el gobierno se hace literatura, ¿verdad? Cuando se está en el gobierno se hace literatura, no, se hacen matemáticas. Y cuando se está en la oposición, pues hace otra cosa. Se pasa de la poesía. Os digo, queridos amigos, eso es todo. Que cuando se está en la oposición se hace poesía y cuando se va al gobierno se hace prosa y cuando se está en la oposición hay musas y luego se vuelve al teatro. Y hay que ser también realistas. O sea, yo creo que hay cosas que sí que se pueden hacer, pero yo creo también
que hay que modularlas, escalonarlas y temporalizarlas. Y eso es lo que es la voluntad política. No decir que quiero la luna y te doy la luna. Pero eso es falta también de algunos partidos que no conocen la administración y venían prometiendo el oro y el moro y ahora nos estamos quedando sin nada. Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Le pasa al PP cuando está en la oposición, le pasa a UPN, le pasa al no, PSOE. Nosotros, yo creo que no hemos sido en ese momento. Eso te lo discuto cuando quieras. Yo también. Bueno, Yo también, cuando queráis. Que lo tengo. Si no pasaríais a la historia José por Ángel. insólitos. No, pero quizás sabemos lo que es yo te lo demuestro. El año pasado se presentó una moción en el Parlamento con respecto a la gratuidad de la autopista y UPN votó en contra por coherencia, porque somos conscientes de que no hay capacidad económica para asumirlo como estábamos diciendo cuando estábamos en el gobierno. Y hubiese sido fácil, estando en la oposición, empezar a decir, sí, ahora gratuidad. No sería coherente por parte nuestra, ¿no? Capacidad sí que económica existe cuando hay una reorganización, porque el coste ya digo que no Hay supone que un buscar la incremento. fórmula. Ahora, Rafa, a ver, cuéntanos. Muchas cosas en poco rato. Desarrollo de la Ribera. Coincido con Luis Casado que la autopista puede ser un poco de desarrollo, no es quizá el más importante. Hablamos de canal, de industrialización, hay otros muchos temas que no son los motivos de esta charla. Señor García, el estudio que tiene elaborado, ayer le dijo el señor consejero que se lo ha pedido 3 o 4 veces. Le dije yo, eso es mentira. Yo le dije que se lo mandaría y me iba a mandar el correo. Sí, y te puedo decir la conversación el día que fue. Coincidir con el señor Ayerdi es muy fácil. Sí, efectivamente. Es muy Dos fácil. veces le pedí el Y correo y no pasarle me lo ha información. mandado. Dos pues veces. páseselo a su jefa Que ya hablamos ayer. de Tranquilo, gabinete. tranquilo, que en ese sentido hablamos Señor ayer. Ayerdi está dispuesto a hablar con todas las personas. Y dice usted voluntad política. Bueno. Claro, antes de que llegara usted hemos hablado de voluntad política, si hay disponibilidad económica. Claro, a mí eso me resulta chocante viniendo del Partido Popular, porque si es solo cuestión de voluntad política, quiere decir que todas las privatizaciones, todos los recortes que el Partido Popular ha hecho en el Estado los ha hecho por voluntad política, no porque no hubiera disponibilidad económica. Yo creo que estás confundiendo No. un poco los temas, Rafa. No. Estás Al intentando final, ahí salirte de un tema y no, desviarlo. en absoluto. Entonces, La responsabilidad voluntad política, te he dicho una cosa muy clara y es No. ahí donde tienes que basar el discurso, quizás. No. Reorganización de los descuentos. El gobierno de Navarra ya invierte económicamente en AUP15. 11.700.000 euros. Efectivamente, si haces una transformación de los descuentos actuales que existen, veremos si salen las cuentas o no salen las cuentas. Y Pues- quizás nos encontremos con alguna que otra sorpresa. Pues y ahí, le el dijo al informe señor tenemos Ayerdi del que se Partido lo pase Popular. y en 3 días lo mirarán. O sea que bueno, Efectivamente, otra cosa hace falta, si usted y me tiene- consta que también han trabajado en ello. Bueno, me consta que si también su han trabajado y otra si su y estudio también- es una panacea, también es cuestión de si quieren seguro hacer que lo algo. harán. No sé si una panacea, que posiblemente existan y pueden existir muchísimos errores. Claro está. Libres somos, oye, de reflexionar, repensar lo que le decía. Pero que es que más allá de eso, no veo que tenga ni voluntad el gobierno de Navarra en poner en marcha ninguna de estas medidas. Hombre, Más que nada pues porque vienen si quizás 12 de la millones oposición. si una que no- aportación de 12 millones de euros a los ingresos de Audenasa por parte del gobierno de Navarra no es poner voluntad, pues Bueno, ya pero me no dirá viene, usted. no viene de este gobierno, seamos también No, yo sinceros. no he dicho de quién viene, he dicho del gobierno de Navarra, que yo no quito Voluntad ni en quito, dejar lo que ya estaba. Digo voluntad en cambiarlo y mejorarlo. Ese es donde no veo Eso que es lo que exista eso es ningún lo que hay que tipo. trabajar, intentar mejorar lo que hay siempre No te y digo que con nuestra esa propuesta voluntad. sea una panacea y sea lo mejor, fechas y sino modulando. que lo único que pedimos, Claro. Rafa, es Claro. que efectivamente se estudie, se plantee, y si nosotros tenemos que ayudarles, que no tenemos ningún problema. Tampoco somos nosotros quien para tener que darle el trabajo hecho al señor Lo que Ayerdi. decía Que si hay José que Ángel, ayudarle, se le ayuda. sin Que haya problema. voluntad política de Y ya buscar está. fórmulas de mejorar e ir consiguiendo que se vaya abaratando Progresivamente. para todos. Exacto. Que no tiene más. Bueno, pues ya a 2 minutos que queda para finalizar los 25 minutos de lo que es... aquí tenemos que poner orden ya. Javi, Muy has bien, venido muy muy bien, tarde, ¿eh? Tranquila, oye, yo creo que he dicho El esto y queda trabajo claro lo que es. ha quedado bastante claro, pero bueno, es, como ha dicho, una frase para despedir de parte de Gero Abay, del PSN, PSOE, de UPN y del PP, sobre la autopista, gratuita o no. Ojalá fuera gratuita, pero el esfuerzo que se está haciendo para que no sea demasiado costosa a la ciudadanía es importante. Frase de Rafa, frase de José Desarrollo Ángel de la López. Ribera en su conjunto, también la autopista y aplicar medidas progresivas que confluyan en su gratuidad. Luis. Yo, voluntad del Gobierno de Navarra por seguir mejorando los ratios que pagamos en la autopista, que vayan bajando, pero para eso hace falta voluntad y fórmulas de conseguirlo, ¿no? Que no nos quedemos en lo que ha hecho UPN, sino que vayamos poco a poco pues bajando esos ratios. Javier. Yo, voluntad política del gobierno de Navarra para único y exclusivamente dar accesibilidad a Navarra y no dejar aislada a la ribera, ¿no? de la capital. Creo que hace falta voluntad, un replanteamiento y estudiar lo que actualmente tenemos y que es posible. No nos parecen malas ideas y que los riberos tengamos una autopista autovía, no decimos de cerrar de autovía, pero autopista, pero que sí
autopista, autovía para nosotros los de la Ribera de Navarra y poder subir lo más barato posible a Pamplona. Bueno, 2 minutos, paramos y volvemos con otro de los temas que vamos a hablar, como ya hemos dicho, del polígono de las Bardenas, polígono de tiro, maniobras sí, maniobras no. Vamos a ver qué se nos cuenta aquí en la mesa. Volvemos en 2 minutos.